Bien, vamos a darle observación al texto, a la palabra del Señor. Dice así: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante al águila volando. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente aquí, Señor. Gracias por reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú dices, Señor, que allí tú estás. Tú estás, Señor, en medio de nosotros por medio de tu Espíritu que mora en tu iglesia. Te rogamos, Señor, que a través de la luz del Espíritu, Señor, tu palabra alumbre nuestro entendimiento y podamos, Señor, percibirla, podamos, Señor, entenderla, porque sabemos, Señor, que son cosas espirituales que solamente se deben discernir por medio del Espíritu. Señor, te rogamos que quites de nosotros toda indisposición, toda pesadez, y que nos des oídos y corazones sensibles a tu voz, Señor, para que ella nos llene de confianza, de seguridad, aleje de nosotros el temor, la duda, la incertidumbre, Señor, y todas aquellas cosas que no son tuyas. Señor, te damos gracias por estos pasajes de la Escritura, y ahora, Señor, que vamos a caminar a través de ellos, te rogamos, Señor, tu dirección en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. En el contexto habíamos visto que Juan, tenemos una imagen ahí, aparece allí y dice que, ¿qué vio? Una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. ¿Sí? En el cielo vio una puerta abierta y escuchó una voz que le dijo, ¿qué cosa? Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y dijimos que después de estas, ¿cuáles? ¿Cuáles cosas? ¿Qué veíamos en los capítulos anteriores? Las cartas a las iglesias, ¿sí? Entonces decimos que lo que sucede de aquí en adelante es después del periodo, del tiempo o de la edad de la iglesia. ¿Sí? Lo que sucede de aquí en adelante, ¿sí?, es después de la época de la iglesia. Es decir, que la iglesia, ¿dónde estará cuando empiecen a suceder estas cosas que van a narrar estos capítulos de aquí hasta el 21? La iglesia va a ser llevada al hogar celestial. Va a ser quitada del escenario. Muy bien. Bien, también decíamos que Juan vio allí un trono. ¿Y qué vio en el trono? Teníamos una imagen anterior de un trono de las pasadas. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué vio Juan en aquel trono? ¿Cómo describe ese trono? A uno sentado. Ajá, a uno sentado en el trono. ¿Y qué ve? ¿Qué ve allí?
como destellos, luces, ¿sí? Luces de fulgor, un intenso fulgor que sale del trono, y habla allí de unas piedras, dice que semejante al jaspe, a la cornalina, y alrededor del trono un arco iris de color verde como el color de la esmeralda. Bien, y tratábamos de entender estas cosas. También veíamos que, miremos versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, es de suponerse que el trono de Dios sobresale por encima de los 24 tronos mencionados aquí. Alrededor del trono de Dios, Juan ve 24 tronos de ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro. ¿Quiénes serán? De inmediato surge la pregunta, ¿quiénes serán? Los 12 apóstoles del Señor y los 12 de Israel. Bien, vamos a explicarlo. Algunos creen que son seres celestiales de orden angelical, pero no pueden ser ángeles, puesto que al llegar al capítulo 4, dichos seres no han sido todavía juzgados ni galardonados. Además, a los ángeles no corresponde la canción que cantan los 24 ancianos, en la cual alaban a Cristo por la salvación. Por otra parte, ellos nunca son llamados ancianos o presbíteros. Los ángeles nunca se llaman de esa forma. Juan vio a los 24 ancianos mientras tomaban sus sillas en sus mencionados tronos, ejerciendo conjuntamente con el Padre autoridad judicial y formando así la corte real. Y notemos que ¿a quién se le prometen tronos y coronas? ¿Recuerdan en el mensaje a las iglesias? A los creyentes, a la iglesia, a los vencedores. Apocalipsis 3:21, el Señor promete tronos. Y en Apocalipsis 2:10, coronas. Entonces, notemos que a ella también, a la iglesia, pertenece el calificativo de reyes y sacerdotes, según 1 de Pedro 2, 5 y 9. En el Antiguo Testamento, 24 ancianos fueron nombrados por el rey David para representar la totalidad del sacerdocio levítico. Y cuando esos representantes se reunían en el templo de Jerusalén, la totalidad del sacerdocio estaba representada. Entonces podemos decir que el número 24 es un número representativo. Entonces, si no son ángeles, estos 24 ancianos son representantes ¿de quién? De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia en especial, de la iglesia. Otros ven dos grupos de 12 por 2. 12 por 2, 24. Entonces dicen, no, ahí está. ¿Sí? 12 en el Antiguo Testamento, 12 en el Nuevo. Pero notemos que Juan no se vio sentado allí mismo. Porque si hubiera sido los 12 apóstoles, entonces Juan estaría diciendo, y me vi sentado allá, en un trono. Pero no. Aunque matemáticamente suena bien, los santos del Antiguo Testamento no están aquí representados porque ellos van a ser resucitados y van a recibir su recompensa hasta la venida de Cristo.
Entonces no pueden ser tampoco santos del Antiguo Testamento. En cambio, la iglesia sí estará en el cielo antes que comience la gran tribulación. ¿Por qué? Porque te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Correcto. Por otra parte, notemos que el término anciano también denota un oficio de gobierno. Ellos están sentados mientras que los ángeles permanecen en pie. Son personajes de edad avanzada, madurez, que ejercen autoridad. En el Nuevo Testamento los ancianos o presbíteros eran los mayores representantes de toda la iglesia en su totalidad. Entonces, estos 24 ancianos seguramente son representantes de la iglesia. Ahora, mire que nos dice que están vestidos de ropas blancas. ¿De qué habla eso? De la santidad. De la justicia de Cristo impartida a los que creen en Él. ¿Sí? Él nos viste de su justicia y por esa causa podemos llegar ante Dios. Es la justicia de Cristo y las obras justas de los santos. Bien. También las coronas. Las coronas, que son coronas que representan victoria. Entonces no corresponden a los ángeles tampoco. Entonces estos 24 ancianos son los más próximos al trono. Se sacian de escuchar la voz y la gloria del Señor. Y también son partícipes de su santidad, de su deidad. Por lo tanto, estos ancianos son representantes de la iglesia que es arrebatada antes de la tribulación. Y ahora está adorando a Dios en el cielo. Aquí lo que el Señor Jesucristo había prometido a las iglesias en las cartas se hace realidad. Y la iglesia ya está allí en tronos, ha recibido coronas y está adorando a Cristo. Sin dudarlo, estos ancianos representan a los redimidos adorando al Señor. Pero debemos aclarar algo importante. Si entendemos que se habla en el sentido literal de 24 ancianos, entonces ¿cuántos son? Dirá, uy, qué pregunta más tonta, ¿no? ¿Sí? No, pues es aclarando. Si decimos que son 24, pues son 24. ¿Sí? No podemos decir que son 300, ni 500, ni 280. No, son 24. ¿Sí? 24 representantes de la iglesia. Es un grupo literal de hombres redimidos alrededor del trono que representan la iglesia. Entonces, estos son los 24 ancianos. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora Juan vuelve a enfocarse en el maravilloso trono de Dios y observa ¿qué? Relámpagos, truenos, voces. Y esta escena presagia el juicio inminente. No sé si recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí cuando Dios da la ley a Moisés. ¿Qué ocurrió ese día allí, en el monte Sinaí? Temblor, la tierra temblaba, había relámpagos, truenos, cada vez que Dios hablaba se escuchaba como un estruendo potente, o sea, una cosa aterradora, espeluznante, que tal vez acobardaría al más macho. El pueblo se sintió tan atemorizado ese día que dijo, no, la presencia de Dios es muy terrible, no queremos que hable con nosotros, que hable con Moisés, y luego nosotros hablamos con Moisés. Imagínense, tuvo miedo del Señor.
Entonces lo que Juan ve aquí es algo parecido, relámpagos, truenos, o sea, algo que presagia el juicio y el castigo. Sino más, digamos, cuando uno está así afuera en el campo y ve que la situación empieza a ponerse oscura y hay truenos. ¿Sí? Los que han vivido en el campo saben de qué estoy hablando, y uno siente que viene una tormenta o una tempestad. Uno, ¿qué siente? Miedo, temor. Imagínese lo que debió haber sentido aquí el apóstol al ver salir del trono truenos y relámpagos y todo lo que está describiendo. Sin embargo, debemos saber que toda la tierra experimentará la ira de Dios. Y mientras los no creyentes dirán a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, en simultáneo la iglesia estará en el cielo, premiada y vestida de blanco, adorando al Señor. ¿No le parece eso maravilloso? C.H. Spurgeon dijo: que mañana sea lo que sea, nuestro Dios es el Dios del mañana. Y sí, sabemos que, lo decíamos el domingo anterior, sabemos que el mundo va de mal en peor y lo que viene no es nada fácil. Pero aún en medio de todas las cosas, aún en medio de las noticias que vemos a diario, en medio de las calamidades, de las catástrofes, de todo lo que día a día se irá incrementando, porque veremos que en la medida en que se van ejecutando los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios, el ambiente en la tierra se va poniendo cada vez peor. A pesar de todo esto, Dios continúa sentado en su trono y en Él está nuestra confianza. En Él está nuestra esperanza. Él es nuestra seguridad. Si Dios está en el trono, nuestra esperanza es firme y segura también. Luego Juan observa 7 lámparas de fuego o 7 antorchas ardiendo delante del trono como llama brillante y continua. ¿Qué será eso? 7 antorchas. Y dice que son los 7 espíritus de Dios. ¿A qué se refiere? Dijimos que el número 7 representa ¿qué cosa? La plenitud, la perfección. Entonces, 7 espíritus es la plenitud del Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu Santo. Es una referencia al Espíritu Santo, quien también aparece en la perfección de su ira como miembro incuestionable del tribunal celestial y ardiendo en juicio contra los enemigos de Dios. ¿Quién mejor que el Espíritu de Dios conoce todo pensamiento, todo hecho, todo motivo y todo pecado por el cual el mundo será juzgado? En la antigüedad, una antorcha de fuego era un símbolo de guerra. ¿Sí? Cuando se colocaba una antorcha encendida, era un símbolo de guerra. Por lo tanto, el Dios Espíritu Santo también está listo para declarar la guerra contra el mundo pecador. Y lo ha de hacer con el fin de purificar y preparar la tierra para el reinado glorioso del Mesías. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora Juan observa como un mar de vidrio semejante al cristal. El apóstol encuentra dificultad y le faltan las palabras para describir ese suelo
reluciente. Imagínense, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un piso que brille, que se vea limpiecito, brillante. Dice que era brillante como un cristal y tan reluciente que parecía como un enorme mar de vidrio. Generalmente el mar, como lo vemos, ¿cómo es? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver el mar en Buenaventura? Playas sucias y feas. En Santa Marta, en Cartagena, en La Guajira, en Miami, en Cancún. ¿Sí? Pero generalmente el mar se ve oscuro, impenetrable con la vista. Pero el mar que Juan está viendo aquí, ¿cómo es? Limpio, transparente como el cristal. Y esto indica que delante de Dios no habrá nada oculto, nada guardado, ni secreto de ninguna clase. Todo será claro, transparente, limpio y brillante. Las almas allí serán limpias, las mentes claras, las intenciones brillantes y aún los deseos y los pensamientos puros. No habrá nada inmundo delante de Dios, nada sucio, nada contaminado. En el Antiguo Testamento, ningún sacerdote entraba al lugar santo sin antes pasar por la fuente de purificación. Así tampoco hay acercamiento al trono sin antes pasar por el mar de cristal. Y notemos que no se menciona agua porque la purificación ha ocurrido con anterioridad. ¿Y quién da la purificación para que nos podamos acercar al trono? Jesucristo. El cuadro presenta una realidad fija y permanente de la santidad como un requisito indispensable para llegar ante la presencia de Dios. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Solo quienes se han acogido a los méritos de Cristo y han sido limpios de sus pecados pueden ser recubiertos de la justicia y la santidad que les permite entrar al trono de Dios, a la misma presencia del Señor. Por otra parte, generalmente el mar es inquieto e impetuoso. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver un mar picado o agitado, como le llaman en la costa? ¿Qué produce el mar cuando está golpeando con toda fuerza? Temor también, ¿no? Me decía un habitante de Cartagena que aún ellos allá viviendo toda la vida y viendo el mar todos los días, sentían temor cuando el mar se enfurecía. Pero el mar que aparece aquí es un mar que quieto, reposado. Y esto nos dice que en la presencia de Dios no hay huelgas, no hay levantamientos, revoluciones ni guerras. Todo es armonía y perfecta paz. Y nos dice también que el cielo es un lugar inalterado por la conmoción y los vaivenes de este mundo. O sea, allí hay una tranquilidad, una calma que no puede ser interrumpida por nada ni por nadie. Desde las alturas de la isla de Patmos, Juan había visto muy a menudo el mar. Imagínense allí en una isla, ¿cuántas veces Juan había visto el mar? 7. Tal vez todos los días. Y era un mar que se veía enfurecido, agitado y que le impedía salir de aquel destierro. Pero ahora, ¿dónde está? En el mar del cristal. En el mar de cristal, viendo allí el cielo, la gloria del Señor, el trono, contemplando la luz deslumbrante y maravillosa de ese lugar glorioso que emana del trono.
Y esto nos muestra que las leves tribulaciones momentáneas que pasamos en esta vida no se comparan con el eterno y excelente peso de gloria que tendremos estando en la eternidad. Las cosas que vivimos acá no son nada en comparación a lo que un día disfrutaremos delante de Dios. Una característica en el estilo de Juan es su reverencia. Miremos que aún estando en los lugares celestiales, nunca osa de ser excesivamente familiar con Dios. No vemos que se exprese a Dios diciéndole chuchito, ni papito. Juan no hace eso, ¿sí? Y esto nos indica que una persona que tiene la oportunidad de acercarse al Dios vivo y verdadero, ¿cómo se refiere a Él? Con reverencia, con temor, con respeto. ¿Sí? Una persona que conozca al Dios de la Biblia nunca se va a referir a Él de una forma frívola y descuidada, como muchos lo hacen. ¿No? Es que papito. ¿Será que esos diminutivos aplican para aquel que está sentado en el trono? El mar de vidrio, además, es un símbolo de magnitud y de infinita grandeza. Entonces, hasta aquí Juan ha observado la gloria de Dios, ha observado a 24 ancianos que representan a la iglesia redimida, ha visto truenos, relámpagos y voces que salen del trono. El reflejo de todo esto en ese suelo cristalino. Y ahora, ¿qué ve? 4 seres vivientes. ¡Uy! Ahí empieza el problema. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. La cifra de ellos es terrenal, porque en efecto en la tierra todo de alguna manera se divide en 4. Cuando hablamos de los puntos cardinales, ¿cuántos son? ¿Cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Bien. Cuando hablamos de las épocas del año, invierno, otoño, verano y primavera. Cuando hablamos de los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego. Listo. Cuando hablamos de las 4 épocas en la vida, niñez, juventud, adultez y ancianidad. Y aún las plantas tienen 4 divisiones: raíz, tronco, ramas y hojas. Hay fruto. Bien, entonces, al parecer, estos 4 seres representan la tierra delante del trono de Dios. Pero notemos que se describen como vivientes, seres vivientes, y es porque poseen el principio de vida que los hace adaptarse a la presencia inmediata del Dios viviente. ¿Sí? Son seres vivientes porque pueden acercarse al trono. Ellos se mueven en y alrededor del trono. Imagínense. Ahora, la primera característica que el apóstol observa en estos seres es que estaban llenos de ojos por delante y por detrás. Y esto nos habla de un completo conocimiento objetivo y subjetivo del tiempo y la humanidad. Esos ojos hablan de vigilancia, discernimiento, constancia. Pero cuidado, no estamos diciendo que estos seres sean omniscientes. Sabemos que ese es un atributo incomunicable de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo?
si no son omnividentes ni omniscientes, ¿esos ojos qué representan? Si usted con 2 ojos y yo con 2 ojos, a veces miramos más de lo que deberíamos ver. Imagínense a estos seres con ojos por delante y por detrás. ¿Sí? Es decir, una capacidad extraordinaria de discernir, examinar, indagar, inquirir. ¿Sí? Lo que ellos pueden ver es algo muy especial. Tienen que ser seres muy especiales porque están cerca del trono de Dios. Versículo 7. Y terminamos. Dice, el primer ser viviente era semejante. Note que dice semejante. No dice que era un león, sino semejante. El segundo, semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces podemos observar que estos seres poseen características que les hacen superior a los de su clase. El león, ¿qué simboliza y qué representa en la naturaleza? Fuerza, poder. Por eso se dice que es el rey de la selva, ¿no? Proverbios 30:30 dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. En pocas palabras, este aspecto testifica la fuerza, la majestad y la realeza de estos 4 seres que vamos a seguir mirando, pero parece ser que son querubines. El rostro del becerro sugiere obediencia, trabajo, vitalidad, sacrificio y resistencia. Este aspecto testifica de que estos seres vivientes sirven alrededor del trono, alrededor del Señor, obedeciendo su voz y su precepto. El rostro como de hombre destaca personalidad e inteligencia, sensibilidad y voluntad. Y es porque sin duda estos seres han sido dotados de una extraordinaria inteligencia. El rostro de águila representa un vuelo rápido, ágil y elevado, además de una visión penetrante y permanente. ¿Y esto qué nos dice? Que estos seres ejecutan prontamente los mandatos de Dios, con rapidez, con ligereza. Entonces aquí tenemos lo más noble, lo más fuerte, lo más sabio y lo más veloz de la naturaleza representado en estos 4 seres vivientes. Sería difícil pasar por alto la semejanza entre los 4 seres vivientes y las 4 maneras en que Cristo está presentado en los evangelios. Mateo habla de Cristo como ¿quién? El rey. El león. Mateo presenta a Cristo como el rey, como el rey de Judea. ¿Sí? El Señor. Entonces, es semejante a un león. Mientras que Marcos habla de Cristo como ¿qué? Como el ciervo, el becerro o el animal de sacrificio. Lucas hace un énfasis en la humanidad del Señor y presenta a Jesús como el hombre, el hombre. Por eso siempre encontrará usted en el Evangelio de Lucas que se usa mucho la expresión el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, porque Lucas destaca su humanidad y obviamente nos habla de su sensibilidad, de su voluntad, de su inteligencia, todo lo que se atribuye a un hombre. En cambio Juan, ¿qué hace? El Hijo de Dios. Juan se remonta a las alturas y como un águila volando se enlaza en el cielo. Por lo tanto presenta a Cristo como Dios. Juan presenta a Cristo como Dios.
El león representa la obra fuerte y poderosa del Hijo de Dios. El buey habla de la proyección sacerdotal de su obra. El hombre de su encarnación y el águila de su deidad y divinidad. Entonces ahí está Cristo presentado también, ¿sí? No estoy diciendo que estos 4 seres vivientes sean los 4 evangelios, no estoy diciendo eso, no he dicho eso. Simplemente que las características que se dan de estos seres corresponden a la forma en que Cristo es presentado en los evangelios. Y aquí encontramos una reflexión práctica y muy aplicable para nosotros. De todo esto podemos concluir: si estos 4 seres vivientes sirven al Dios vivo en fuerza, obediencia, trabajo, sacrificio, inteligencia y prontitud, y vemos que de la misma forma lo hizo nuestro bendito Señor y Salvador al venir a morir y a darse en rescate por cada uno de nosotros, entonces es importante preguntarnos: ¿no deberíamos también nosotros agradar y servir a Dios con obediencia, testimonio, voluntad y rapidez? Amén. Pero muchas veces, ¿cómo somos? Dígame. Necios, negligentes, apáticos, descuidados, frívolos, taciturnos. Bueno, podría seguir ahí, ¿sí? Perezosos en llevar a cabo la buena voluntad de nuestro gran Dios. Somos descuidados. Deberíamos movernos con la fuerza del león, con el trabajo y el sacrificio del becerro, con la inteligencia del hombre y con la velocidad del águila, cuando se trate de obedecer al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Oremos.